Muy buenos días, mi nombre es Carlos Arturo Cárdenas López, soy abogado titulado, egresado de la Universidad de Antioquia con más de 25 años de experiencia en el ejercicio del derecho. Litigo en las áreas del derecho penal, civil, familia, administrativo, fiscal, comercial, etcétera. Demando, contesto demandas, etcétera. Hoy les voy a hablar del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT en Colombia. Como todos sabemos, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito es un seguro que nos exige la ley para poder sacar a las vías públicas un vehículo rodante, carro o moto en Colombia. Es un seguro que va a cubrir unos perjuicios causados en unos eventos de accidente de tránsito y que son cinco coberturas que tiene el SOA. Ese seguro tiene como coberturas gastos de transporte y movilización de víctimas, gastos médicos, hospitalarios y quirúrgicos, incapacidad permanente parcial o total, muerte de la víctima y gastos funerarios. Voy a explicar uno por uno, aclarando primero que todo, porque hay gente que sabe y otras personas no saben y piensan que ese seguro obligatorio cubre en salarios mínimos mensuales legales vigentes. No, eso no es así, porque sería pues una fortuna. Esos salarios mínimos que cubre son salarios mínimos legales diarios vigentes. Y sabemos que en este momento 2021 el salario mínimo en Colombia diario es de 30.284 pesos para los efectos de estas coberturas. Por gastos de transporte y movilización de víctimas tiene una cobertura de 10 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivalen a 302.840 pesos. ¿Qué cubre esto? Esto cubre los gastos, por ejemplo, que uno tiene o la víctima tiene para ir a citas de medicina legal para que lo valoren a causa de las lesiones ocurridas en el accidente de tránsito, para ir a las fisioterapias, cuando a una persona le mandan 10, 20 fisioterapias, entonces paga un taxi para ir de la casa a la IPS y de regreso de la IPS a la casa. Gastos para acudir a diferentes citas en la fiscalía dentro del proceso por las lesiones. Entonces estos gastos se deben probar en la reclamación a través de un recibo bien elaborado con placas del vehículo que lo transporta, los recorridos que hace, el valor de los mismos, identificando el conductor debidamente y probando la cuantía. Es muy importante decirle a la gente que ese transporte y ese recibo se deben hacer especialmente, idealmente, por un mismo transportador, para que ese transportador haga un recibo, por decir algo, por 250.000 pesos y explique los recorridos. Eso es lo más viable para la reclamación, utilizar de pronto el taxista o transportador de confianza. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios es una cobertura de hasta 800 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalente a 24.227.200 pesos. Eso cubre las cirugías que le hacen a la persona en el hospital, la hospitalización, los medicamentos que le suministran. Si uno tiene fórmulas médicas para cobrar que haya comprado, con los debidamente sustentado con los recibos, lo puede hacer. A veces cuando las lesiones son muy graves, como fractura de pelvis, fractura de fémur, ambas, que ocurren mucho en motociclistas u otras,
esos gastos médicos no alcanzan a ser cubiertos por este seguro obligatorio con esos 24.227.200 pesos. Y para eso, entonces, se acude a complementar esta cobertura con una cobertura que tiene un fondo que existe en Colombia que se llama Fondo de Solidaridad y Garantías, ahora conocido como el sistema ADRES, que tiene unas coberturas idénticas a las del SOAT, pero no en los mismos montos, son mucho más bajos. Más bajas esas coberturas y esos montos de esas coberturas. Los gastos por incapacidad permanente, perdón, la indemnización por incapacidad permanente, parcial o total, tiene una cobertura de hasta 180 salarios mínimos legales diarios vigentes, en equivalente a 5.451.120 pesos. No es que porque una persona sufrió una incapacidad permanente le van a dar ese monto, no le van a dar de acuerdo al grado de disminución de la capacidad o al monto de la incapacidad permanente, el porcentaje. Es muy bueno aclarar que hay gente que piensa que cuando le dicen en la historia clínica o en el hospital le dan 30 días de incapacidad médica, que por eso es que le van a indemnizar en incapacidad permanente, no. Esa incapacidad permanente es cuando a la gente le quedan secuelas donde hay una perturbación funcional y se sufre una incapacidad permanente, como una perturbación funcional del órgano de la locomoción o de la marcha, o una incapacidad permanente total, como cuando una persona queda en una silla de ruedas, o como cuando una persona pierde una vista, o sea, un ojo, o sufre una disminución del oído, de la vista, etcétera. Ese tipo de funciones, pues, del organismo, debidamente calificadas por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, o ellos en las aseguradoras a través de un formulario que la persona llena, el reclamante solicita también que le califiquen, más sin embargo ellos le ponen todas las trabas a la persona para no pagarle. Listo, entonces no es por incapacidad médica, sino por disminución de la capacidad laboral. La cobertura por muerte de la víctima tiene un monto de 750 salarios mínimos legales diarios vigentes, que es el equivalente a 22.713.000 pesos actualmente. Ese pago sí es estándar para la víctima por muerte, a los dolientes o a los parientes cercanos se les cubre esta cuantía. A veces no hay padres, no hay hijos, entonces siguen los hermanos, eso lo pagan de acuerdo al orden sucesoral, no es que a todos los parientes le van a pagar. Cuando hay hijos le pagan a los hijos, si hay padres entonces, y no hay hijos le pagan entonces a los padres, y si no hay padres ni hijos entonces le pagan a los hermanos. No es que a cada hermano le van a dar ese monto. Si son 4 o 5 hermanos de la víctima, entonces ese monto de los 22.713.000 pesos se reparte en cuantías iguales entre el número de hermanos. Y existe otra cobertura, que es la de gastos funerarios, que tiene un monto también de 750 salarios mínimos legales diarios vigentes, el mismo al de muerte, que es de 22.713.000 pesos. No es que te van a pagar ese total, no. Tenés que presentar las facturas de la funeraria, del valor de esos gastos fúnebres, y eso es lo que te va a cubrir el seguro obligatorio, con las facturas debidamente sustentadas. Bueno, a veces se presenta el evento en que un vehículo sufre un accidente de tránsito, lesiona a una persona, mata a una persona y no tiene el SOAT vigente o no tiene seguro obligatorio de accidente de tránsito, gente que de pronto imprudentemente circulan sin él. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, pues el SOAT no te va a cubrir nada, pero existe ese fondo del que te hablé ahorita, el Fondo de Solidaridad y Garantías, ahora sistema ADRES, que tiene unas coberturas, como les dije antes, más bajas que las del SOAT, pero que cubre los mismos eventos. Todos estos eventos los cubre el Fondo de Solidaridad y Garantías. También ocurre casos en
de vehículos que causan un accidente y se fugan, lo que llamamos vehículo fantasma. En estos eventos, como no se conoce el SOA, también el Fondo de Solidaridad y Garantías cubre en las cuantías que les mencioné ahora, que son inferiores a las del SOA, pero también tiene unas coberturas. Es importante destacar que estas reclamaciones se deben hacer muy prontamente, porque como en Colombia la acción para reclamar esto también todo prescribe, esta acción también prescribe. Lo ideal o legal es hacer esta reclamación al SOA dentro de un año, y al ADRES ideal o legal dentro de los 6 meses. Entonces, o más bien digámoslo, no ideal sino legal. Entonces espero que el video les sea de ayuda. Le pueden dar like, se pueden suscribir. Me localizan en la carrera 49, número 5261, oficina 1106 de Medellín, celular o WhatsApp 312-790-0820. Bueno, eso es todo. Espero que el video les aclare puntos y les sea de utilidad. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad.